Este es un poco el guión de nuestra presentación. Yo me voy a ocupar de hablaros del instituto, de nuestro centro, de explicaros un poco cuáles son nuestras señas de identidad y cómo encajan en nuestras señas de identidad pues, el aula del futuro. Prometo ser breve, ¿vale? Bueno, pues en primer lugar os hablo del instituto. Nuestro instituto está radicado en Valdepeñas, en la provincia de Ciudad Real, y es uno de los institutos pues, más grandes de la provincia, ¿vale? Para que os hagáis una idea, estamos hablando de unos 1.400 alumnos y aproximadamente unos 130 profesores y profesoras. Es un centro público, lógicamente, que imparte ESO con la opción del programa bilingüe MEC British Council y bachillerato, y además es un centro de referencia en materia de formación profesional a nivel regional. Tenemos 25 ciclos formativos de grado básico, medio y superior y un programa específico de formación profesional de jardinería, abarcando un total de 8 familias profesionales. Bien, ¿cuáles son nuestras señas de identidad? Bueno, pues como todos los centros, nuestras señas de identidad vienen fijadas en nuestro proyecto educativo de centro y tenemos recogida literalmente nuestro proyecto educativo de centro que pretendemos convertir nuestro instituto en un referente en materia de innovación metodológica y divulgación científica, apostando por un aprendizaje basado en proyectos. Se potenciarán aquellas iniciativas innovadoras del profesorado que mejoren su práctica docente. ¿Por qué os cuento esto? Porque es aquí donde encuentra encaje el aula del futuro. Y mirad, nosotros pensamos que la innovación educativa engrana con la innovación tecnológica y con el emprendimiento. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo se produce este engranaje. En primer lugar, nuestro centro, como os he comentado antes, dispone de un equipo de internacionalización que está constantemente a la caza de proyectos. Bueno, no es una palabra quizá más adecuada, pero sí que está siempre está buscando pues, los proyectos Erasmus que más interesan a nuestro centro, y fruto de esta búsqueda constante de mejoras para el centro, pues se encuentra la acreditación, ¿vale? Acreditación Erasmus en el ámbito de educación escolar que conseguimos en el curso pasado. La acreditación Erasmus, como conocéis, me imagino, nos permite una financiación estable y asegurada en los próximos años hasta el 2027, que es la finalización del programa. La acreditación Erasmus es una herramienta que asegura la capacidad de las instituciones educativas de desarrollar actividades de movilidad de alta calidad que sirvan para la mejora de la propia organización. Bueno, ¿y por qué os cuento esto? Pues porque uno de los objetivos que tenemos nosotros, que nos hemos propuesto dentro de la acreditación Erasmus, era precisamente un cambio metodológico por proyectos multidisciplinares en el aula del futuro. ¿Vale? No quiero tampoco extenderme mucho. Ahí tenéis curso por curso cuáles son los objetivos que nos hemos propuesto. Por ejemplo, por comentar alguno, el objetivo de este curso mismo, por ejemplo, sería la presentación del proyecto a la comunidad educativa y la puesta en marcha, ¿vale? Este sería el objetivo que nos hemos propuesto para este curso 21-22. Entonces, veis cómo dentro de nuestra estrategia de internacionalización, precisamente tenemos muy en cuenta pues, el desarrollo de proyectos multidisciplinares en el aula del futuro. Bien, aquí tenéis otros objetivos que nos hemos propuesto dentro de nuestra acreditación Erasmus, pero bueno, los voy a pasar porque tampoco creo que tengamos que centrarnos en esto. En cualquier caso, como la presentación va a estar, luego la van a pasar, pues si alguien tiene interés especial, pues puede venir aquí a estas diapositivas. Vale, todos estos son los objetivos que nos hemos planteado dentro de nuestra acreditación Erasmus. Como otros ejemplos de innovación educativa, también podemos poner a los proyectos STEAM, ¿vale? Estos proyectos STEAM suponen un trabajo
como bien sabéis, un aprendizaje por proyectos, ¿vale? Trabajamos y desarrollamos multitud de proyectos multidisciplinares STEAM. Llevamos ya en estos proyectos 3 años y lo que tratamos es de transformar poco a poco nuestra manera de dar clase a través de nuevas prácticas en las que el alumnado se convierte en el verdadero protagonista de su aprendizaje, creando ambientes participativos, cooperativos y de trabajo en equipo, no solo entre el alumnado, sino también entre el profesorado. Estos proyectos se denominan STEAM porque integran sus siglas en inglés las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. En el curso pasado pues, conseguimos el sello de calidad STEAM 21-22 y este año pues, nos toca hacer un plan de mejora relacionado con los proyectos STEAM. Y este es otro ejemplo de innovación metodológica y de desarrollo de un aprendizaje basado en proyectos. Más ejemplos de esta innovación educativa pues lo encontramos en los proyectos eTwinning. Los proyectos eTwinning están presentes en las clases como punto de encuentro y trabajo entre alumnos de distintas nacionalidades, como herramienta del aprendizaje basado en proyectos que llevamos a cabo en nuestro IES, como espacio para poner en práctica en un entorno natural y motivador los conocimientos adquiridos en nuestras aulas, como instrumento para trabajar dentro de los proyectos Erasmus+, como implemento para realizar un intercambio de buenas prácticas y para un sinfín de utilidades más que tanto para el profesorado como para el alumnado de nuestro IES. Es ahí donde encuentran una fabulosa plataforma para poder realizar este tipo de aprendizaje basado en proyectos. Como podéis ver en la imagen, tenemos hemos recibido este año pues, también el sello de Twinning School 2021. Bien. Otro de los ejemplos de innovación educativa que estamos poniendo en práctica en nuestro centro es el proyecto Avanza. ¿Vale? Este es un proyecto llamado Plan Avanza, que trata de dar respuesta a los alumnos y alumnas que se diagnostican con altas capacidades, desarrollando multitud de proyectos atractivos e innovadores para que este alumnado despliegue todo su potencial. Y por último, el último ejemplo de innovación educativa que estamos desarrollando en nuestro centro tiene que ver con un proyecto que hemos puesto en marcha este año, se llama Directo al Proyecto, y es un proyecto que consiste en que el alumnado de primero de la ESO, junto con profesores y alumnos y alumnas del ciclo de la familia profesional de comercio y marketing, van a hacer una especie de emisión en directo, ¿vale? Vía YouTube, donde van a contar un poco bajo el prisma bajo la mirada del alumnado de primero de la ESO, de las noticias más importantes que suceden en nuestro centro. ¿Vale? Pues todos estos ejemplos de proyectos tienen un nexo común y es que se intenta favorecer el aprendizaje del alumnado basado en proyectos. ¿Vale? Y ¿qué conexión tiene esto con el aula del futuro? Pues el aula del futuro es un aula que se presta a realizar todo este tipo de proyectos, ¿vale? De hecho, como ha comentado Lucía, nuestro centro ya ha obtenido pues, el reconocimiento del INTEF como centro del aula del futuro. Bueno, ¿qué pretendemos conseguir con esta innovación educativa, con nuestra innovación educativa? Pues que el alumnado sepa contenidos, sepa hacer cosas, sepa estar, pero además de todo esto, lo que pretendemos es que nuestro alumnado sepa adaptarse y progresar, es decir, que adquiera las denominadas, lo que se llaman las soft skills, que son unas habilidades que están muy demandadas por las empresas. Yo no voy a meter, aquí os dejo en la presentación, pues un enlace para quien quiera luego profundizar, simplemente hace aquí un clic y lo desarrolla, con las 10 soft skills más demandadas por las empresas en 2021. Bueno, pues lo que nosotros pretendemos conseguir es que el alumnado adquiera estas habilidades blandas, estas soft skills que van a acelerar la innovación tecnológica y el emprendimiento entre el alumnado. Estoy terminando.
En relación con esta innovación tecnológica y con este emprendimiento, simplemente pues, me gustaría señalar, y ya con esto termino, que este año vamos a poner en marcha el Aula Ateca en nuestro centro, donde vamos a poder desarrollar esta innovación tecnológica que, como os he dicho antes, engrana con la innovación educativa. Para ello, pues nos han hecho una dotación de unos 55.000 euros. De hecho, bueno, ahora cuando mis compañeros os enseñan el aula, vais a ver que hay como un apartado donde va a estar el Aulateca. Y, bueno, pues aquí vamos a intentar desarrollar proyectos de innovación educativa. Y también comentaros que nuestro centro el año pasado también fue elegido como centro para implantar un aula profesional de emprendimiento, donde pues, vamos a intentar también desarrollar pues, las habilidades blandas de los alumnos. Es decir, actualmente tenemos en nuestro centro pues, 3 aulas que potencian este aprendizaje basado en proyectos y la adquisición de habilidades blandas o soft skills. El aula del futuro, en la que estamos ahora, el aula Ateca y el aula de emprendimiento. Bueno, yo ya he terminado, espero no haberos aburrido mucho, he intentado ser lo más conciso posible y le voy a pasar el turno de palabra a mis compañeras. Empiezas tú, Virginia, ¿no? Bueno, pues paso la palabra a Virginia. Vamos a cambiarnos de sitio para que ella vaya manejando el portátil. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, David. Yo voy a explicaros un poquito cómo surgió nuestro aula del futuro y cómo la implantamos. ¿De acuerdo? Bueno, nos tenemos que remontar a los años 2016-2018, en el que vimos que había un deseo de cambio metodológico por parte del profesorado, ya que estábamos formándonos en proyectos europeos, a nivel individual, formación del profesorado, ya sabéis, los job shadowing o los cursos estructurados, en cooperación con otros centros, con los CADOs de entonces. Estábamos llevando a cabo un proyecto 219 y también la formación a nivel nacional con el Centro Regional de Formación del Profesorado. De hecho, fuimos, creo que 2 años consecutivos, el centro más activo en la plataforma de formación del Centro Regional de Formación. En estos años, de 2016 a 2019, uno de estos proyectos era este K2 219 del que os estaba hablando, cuya temática principal era la convivencia y la mediación entre iguales. Participábamos varios países, Bélgica, Polonia, España y Turquía. Y, bueno, pues teníamos que llevar a cabo una serie de talleres concretos sobre convivencia y mediación entre iguales en cada uno de esos países, pero, a su vez, había unos temas transversales a todo el proyecto durante los 24 meses de duración del proyecto, que llevamos a cabo en las reuniones transnacionales y también en los encuentros, en los intercambios in situ, cuya finalidad era la creación de centros modernos de aprendizaje y metodologías innovadoras. Para ello, nos estuvimos formando con Alfredo Hernando y su equipo de forma online. Nos daban formación a todo el profesorado de estos 4 países en esas reuniones transnacionales para crear un plan de acción para convertirnos en un centro del siglo XXI, Escuela XXI, como ellos lo llaman, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí surgió un poco todo, empezamos a formarnos, a ver cuáles eran las necesidades de nuestro centro, a estudiarnos el kit de herramientas del INTEF, del que luego Estrella os hablará con más detenimiento, a ver cuál era nuestro punto de madurez del que basábamos el centro, el alumnado, el profesorado y a dónde queríamos llegar. Estuvimos también haciendo un job shadowing en los centros Ramón y Cajal de Madrid, que, bueno, pues estuvimos haciendo un estudio de cuáles eran los centros más innovadores en este tipo de metodologías en España. Y de varios que seleccionamos, pues estos centros Ramón y Cajal tienen un programa de formación para profesorado, entonces nos estructuraron un par de días
estupendos, geniales, con programa mañana y tarde, donde nos enseñaron todo el centro, desde todas las enseñanzas que tienen. Ellos tienen desde 0 años a segundo de bachillerato, todas las instalaciones, hasta las actividades extraescolares, hablamos con profesorado, con responsables, con equipo directivo, nos metimos en alguna de sus clases y de allí nos trajimos muchísimas ideas. En esta época también, nuestra directora de aquel momento también realizó un curso en el aula del INCEF de Bruselas y bueno, pues también estábamos participando en un 101 que se llevaba a cabo con el profesorado del equipo British, donde pues ese profesorado se estaba formando también en nuevas metodologías. Entonces, pues bueno, todo cuadraba para andar por aquí y para tirar hacia adelante con este proyecto, ¿vale? Bueno, aquí podéis ver un par de imágenes. En esta de la izquierda es el aula en el que estamos nosotros ahora mismo, como era anteriormente. Esto era un aula de usos múltiples, normalizada. Bueno, no tenía mesas, tenía las sillas estas de pala antiguas, se utilizaba sobre todo para hacer exámenes, como aula de exámenes, y algunos proyectos también se llevaban a cabo aquí, pues con su tarima, como mucho de tecnología, solamente tenía ese proyector que veis y un equipo de audio. Y bueno, pues esto es una foto, ahora os enseñaremos más detenidamente todos nuestros espacios e incluso vamos a intentar a ver si podemos haceros un tour en directo por el aula. Bueno, este es uno de los espacios, el espacio de debate que ahora hablamos. Más tranquilamente. Os he puesto esta foto, os hemos puesto esta foto porque queríamos explicaros que cómo hemos podido conseguir montar este aula del futuro y, como os estamos diciendo, bueno, ha sido gracias a mucho esfuerzo y con mucha paciencia a lo largo de los años. Como veis, empezamos en 2016, estamos finalizando 2021 y todavía seguimos implementando el audio. Hemos conseguido pues, financiación gracias a proyectos Erasmus, otros proyectos de centro basados en la innovación y en el cambio metodológico. También gracias a la comunidad educativa, por eso os hemos puesto esta foto aquí, porque, por ejemplo, estas gradas que veis en esta zona nuestra de debate anteriormente eran palés que estaban distribuidos por los distintos pasillos del centro, con la idea de que el alumnado, bueno, pues pudiese descansar ahí en los recreos o sentarse a leer, a charlar en sus descansos. Se pintaron, se dispusieron de esa manera en forma de gradas. Esos cojines pues fueron cosidos por una de nuestras conserjes de aquel momento. Bueno, pues como os decimos, con ayuda de toda la comunidad educativa, poco a poco y con distintos detalles. También se ha decorado y se sigue decorando con proyectos que ha realizado el alumnado, como por ejemplo el nombre de cada uno de los espacios que durante el curso pasado se imprimieron con nuestra impresora 3D. Aquí se ve muy pequeñito, pero en realidad son letras bastante grandes, ahora las enseñaremos. Gracias a la ayuda de nuestro profe de dibujo del año pasado, César Carrero, y el alumnado que estaba el año pasado en primero de la ESO, que este año está en segundo, ¿vale? También han hecho una decoración de cada uno de los espacios que ahora os enseñamos también, ¿vale? Bueno, y estos son los distintos espacios de nuestro aula. Este es el espacio Diseña, que consta de estas mesas altas y estos taburetes altos. Y aquí tenéis uno de esos diseños que os comentaba que realizó el alumnado de primero de la ESO del año pasado. Estos son pues unas ruedas engranadas como las que ha mostrado David antes en la presentación del centro, que simbolizan, bueno, pues todos los pasos que tiene que realizar un proyecto desde la tesis que se propone al principio, ¿no? Esa creatividad y una serie de letras, no las podéis ver bien ahora las enseñamos mejor, hasta que se llega a una solución, a un producto final. Y están todos engranados y es todo necesario para que funcione. Aquí trabajamos también mucho por roles y tenemos que trabajar todos en cooperación, tanto alumnado como profesorado, para que todo esto pueda funcionar. Lo diseñaron nuestros alumnos y alumnas
y lo llevó a cabo nuestro profe de dibujo, como os he dicho antes, César Carrero. Está impreso en madera y funciona. Realmente aquí hay una manivela que le das así hacia la izquierda y todos los engranajes van dando vueltas y funcionan. Este es nuestro espacio Investiga. Consta de bueno, estas alfombras de césped artificial y estos pubs, donde el alumnado pues, se puede sentar aquí con sus dispositivos móviles, con sus móviles o con las iPads que tenemos aquí en el aula del futuro. Tenemos 7 iPads que bueno, pues se utilizan en este espacio para investigar. Esta es la zona Interactúa. Consta de estas sillas móviles. Como veis, tienen ruedas, tienen unas palas que giran 360 grados. Puedes ponerlas como necesites, según las necesidades del proyecto, de la actividad que estés realizando en ese momento. Se pueden poner a derecha, izquierda, tanto para alumnado diestro, zurdo. Y, bueno, pues las sillas, claro, las vamos moviendo según necesidades. Si tienes que trabajar en un grupo de 4, de 2, en fin, lo que necesitemos. Todas estas ideas nos las trajimos también de ese Job Shadowing que hicimos en los centros Ramón y Cajal de Madrid. Ellos no tienen un aula del futuro así, todas sus aulas son así. Son con cristales transparentes, con este tipo de mobiliario y con esta distribución. Contactamos con el comercial de Case, en este caso, que es la empresa que había diseñado todo esto para ellos. Vino a Valdepeñas, nos hizo un proyecto, se nos salía muchísimo de presupuesto porque, bueno, pues tiene unas calidades buenísimas y tal. Nosotros somos un centro público y, bueno, investigando vimos que con otras empresas, como por ejemplo Hermes, creo que fue con la que trabajamos finalmente, pues tenía más o menos el mismo mobiliario, bueno, pero de manera más económica, que se podía ajustar un poquito más a nosotros, ¿vale? Yo os cuento esto porque, pues para que veáis que, bueno, pues que nos tenemos que mover, buscar y que es difícil para todos y poco a poco, pues bueno, se puede conseguir. Esta es la zona de debate que ya la he explicado antes. Esta es la zona CREA, donde tenemos un croma, una pantalla verde, con un equipo de luz, unas alfombras verdes que no están fijas, no están pegadas al suelo, son enrollables, las podemos quitar o poner en función de las necesidades. Tenemos varias de ellas para que creen más o menos profundidad. Y, bueno, también tenemos una cámara de vídeo, aunque solemos utilizar los iPads aquí para grabar en croma con la aplicación Touchcast Studio. Una grabadora, un micrófono. Y esta es la zona presenta. La zona presenta pues tiene una pizarra móvil, también tiene ruedas, la puedes poner en la parte del aula que necesites y una Smart TV. Bueno, esto es una panorámica de nuestro aula. Aquí podéis ver lo que os ha comentado antes David. Esto de aquí es del fondo es el otro aula, el aulateca. Ahora mismo están unidas. Previsiblemente esto estará separado, de acuerdo, estas dos aulas. Pero bueno, es un aula maker en realidad, el aulateca. Entonces tienen muchísima relación ambas y aquí van a poder estar trabajando pues 2 grupos a la misma vez en cada una de las aulas. Y esta es otra panorámica justo desde el lado contrario. La foto está tomada justo donde empieza el otro aula, hacia el fondo, ¿vale? Aquí la anterior estaba tomada desde este ángulo justamente, que es donde está el armario, donde tenemos todos los recursos tecnológicos, como son ordenadores portátiles, las iPads que os hemos dicho, tenemos kits de Arduino, bueno, pues esas grabadoras, el micrófono, el equipo de audio, la videocámara, todo esto, ¿vale? Bien, ¿cuál es el procedimiento para solicitar el aula y cómo trabajamos en este sentido? Bueno, en un principio creamos un guión pedagógico basado en el original, en el guión pedagógico del kit de herramientas de la Future Classroom Lab del INTEF. Con ese empezamos a trabajar y estuvimos trabajando pues hasta el año pasado, ¿vale? La finalidad es que
el profesorado que quiera pasar al aula, pues que lleve a cabo un proyecto, que no reservemos el aula como podíamos reservar quizá anteriormente un aula Altia, solamente para que el alumnado haga búsquedas en Internet. No, para llevar a cabo un proyecto en el que trabajemos en la medida de lo posible con todos los espacios, si puede ser multidisciplinar mejor, si no es de tu asignatura solamente, pues también está muy bien, pero bueno, algo que esté pensado y en este guión pedagógico tenemos que dejar reflejado pues su relación con el currículum, sus estándares, cuál es el papel del alumnado, el papel del profesorado, cómo vamos a trabajar aquí, de qué trata el proyecto, una breve descripción, cómo le vamos a dar difusión, etc. Con el paso de los años nos hemos ido dando cuenta de que en realidad cuanto más simplifiquemos este tipo de cosas mejor, porque así animamos a más profesorado a utilizar el aula y a utilizar estas metodologías. Porque si hay que rellenar muchas cosas o son muy complejas o nos van a llevar mucho tiempo, pues esto tira para atrás a muchas personas. Entonces, pues este año se ha simplificado en un formulario. Es un formulario común a todas las aulas específicas, estas aulas que os ha comentado antes David, que es el aula de emprendimiento, luego la TECA, el aula del siglo XXI, la Saltia, etcétera. Entonces, pues cada aula tiene un supervisor de aula. El formulario lo rellena el profesor o la profesora que quiera llevar a cabo ya un proyecto, comprueba en el calendar que los días que quiere utilizar el aula está libre, en este caso lo recibe la supervisora de aula, si puede ser con 5 días de antelación, se realiza una valoración del proyecto, se hace la adjudicación horaria, se notifica a ese docente. El docente recoge las llaves en consejería y hay una hoja de registro y una vez que llega aquí al aula, aquí también hay otro libro de registro en el que están especificados todos los equipos, los ordenadores, las iPads, por si hay algún problema o alguna necesidad, eso llega otra vez a la supervisora de aula y bueno, y se intenta solventar esa incidencia, ¿vale? Estos son ejemplos de algunos de los recursos que os hablaba antes. Las iPads, la impresora 3D, los ordenadores portátiles, los kits de Arduino, la Smart TV, grabadora, micrófono, cámara de vídeo y equipo de imagen y sonido. Y bueno, con esto os doy paso a mi compañera Estrella. Bueno, buenas tardes. Nosotros queríamos también comentaros, aunque Virginia ya os ha dado pista de ello, el hecho de que nuestro guión pedagógico está basado en ese kit. Tal vez el kit de herramientas es familiar para alguno de vosotros, tal vez no. Entonces, por si es algo nuevo, el kit de herramientas es una colección de recursos, es una colección de guías y herramientas que nos van a ayudar para llevar técnicas avanzadas al aula. Nos va a ayudar a establecer una ruta de innovación en nuestro centro y a diseñar pues, escenarios y actividades de aula de aprendizaje. ¿Quién puede utilizar este kit? Bueno, pues este kit lo puede utilizar el equipo directivo, lo puede utilizar docentes, lo pueden utilizar asesores y tiene 5 partes, ¿de acuerdo? Nuestro guión pedagógico está basado, como bien ha dicho Virginia, en este kit. Lo único que, como ella ha explicado, es muy importante que una vez nos empapemos del kit, lo adecuemos a nuestro centro, de manera que el aula sea algo accesible, sea algo que, como ella bien ha dicho, no eche hacia atrás. En el kit, en la primera parte, se nos dice que hay que identificar las partes interesadas, hay que saber distintos puntos de vista y nos dicen que es muy importante el crear un equipo de innovación. Nosotros, en nuestro caso, como bien ha explicado David, lo que creamos fue una comisión de internacionalización y además teníamos identificadas a dichas partes porque estaban los docentes, los alumnos y los padres de esos alumnos que estaban implicados en los proyectos que ha comentado Virginia. Teníamos también que identificar tendencias. En el centro había profesorado que estaba habituado a trabajar con aprendizaje basado en proyectos, con STEAM, pero cada uno de nosotros estábamos en un nivel de madurez y decidimos identificar aquellas tendencias que estaban, pues eran tendencias emergentes, ya fueran tecnológicas, ya fueran en aspectos metodológicos. En el kit 1 y 2 también nos hablan de que nos necesitamos autoevaluar, necesitamos saber
cuál es la situación del centro. Ahora muchos de nosotros estamos en ese aspecto en la evaluación selfie, ¿no? Saber dónde estamos. Bueno, pues esto se puede hacer con una herramienta que existe dentro de la página web del Aula del Futuro, se puede hacer con otra herramienta que es la herramienta TEDxAT, y nosotros en nuestro caso pues lo hicimos a través de nuestro coordinador de formación. Sergio pues nos habla muchísimas veces, bueno, ¿en qué os estáis formando ahora? ¿En qué os gustaría formaros? Y a través de eso estuvimos viendo cuál era nuestro nivel. Y además, bueno, como bien ha explicado nuestro director, como bien ha explicado David, tenemos un nivel de madurez en proyectos como STEAM, en eTwinning, en aulas de emprendimiento, y eso también nos daba la pista para saber dónde andábamos en las competencias pedagógicas. Si nos pasamos al kit 3 y al kit 4, ahí nos hablan de desarrollo de situaciones de aprendizaje y de diseño de actividades de aprendizaje basado en esas situaciones. Si nosotros viésemos la plantilla que está en la página web del Aula del Futuro del INTEF, esa plantilla tiene distintas partes. Nos va a hablar de qué tendencias queremos trabajar aprendizaje basado en proyectos, inclusión, realidad aumentada, de qué nivel parte el docente, a qué nivel quiere llegar, de qué nivel parte el alumnado, a qué nivel quiere llegar, qué objetivos o capacidades del siglo XXI queremos trabajar, ciudadanía, aprender, visión del alumnado, todo eso en cuanto a lo que es la situación. Y luego, si cogiéramos la plantilla de la actividad, tenemos también que desarrollar paso a paso pues, qué tiempo va a durar cada sesión, qué vamos a realizar en cada sesión, cuál va a ser el papel del docente, del alumnado, si van a interactuar, qué zonas vamos a utilizar. Nosotros, como bien ha explicado Virginia, siempre basándonos en ello, ¿de acuerdo? Y siempre teniéndolo como base, lo que hemos hecho ha sido simplificarlo. Y entonces, bueno, pues nosotros yo creo que os animamos a ello, a que adaptéis ese kit, que os empapéis bien con ese kit, pero que lo adaptéis a vuestro centro, de manera que lo hagáis lo más accesible posible a vuestro profesorado. Si continuásemos, disculpadme que no he pasado de diapositiva, si continuásemos en el kit 5, en la evaluación, pues obviamente cualquier tipo de actividad necesita una evaluación, ¿vale? Además, pues cuanto y mejor si hacemos una evaluación inicial para saber de dónde partimos, conforme vamos haciendo el proceso, vamos haciendo también evaluación y terminamos con otra evaluación. Nosotros todo esto, muchísimas veces en el guión, aparte de reflejarlo, luego lo que hacemos es que lo hablamos. Oye, Virginia y yo, que por ejemplo a veces trabajamos juntas, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, pues yo partía de aquí, pero sin embargo pensaba que iba a llegar solo hasta aquí y llegar hasta acá. Entonces, muchas veces esa evaluación, al igual que ese trabajo de qué objetivos queremos, al igual que ese trabajo de qué tendencia quieres que trabajemos, ya sea metodológica, ya sea tecnológica, eso muchas veces, que esta mañana lo hablábamos las dos, muchas veces es trabajo de, pues si tienes horas en común con otro profesorado, fabuloso. Nosotros tenemos la hora STEAM y muchas veces ahí podemos trabajar. Tenemos la hora de coordinación del equipo British y ahí podemos trabajar. Pero otras veces, pues es a través de correos, es a través de verte en los pasillos, pero toda esa comunicación hace también que el proyecto funcione mejor. Y en el hipotético caso de que algo no funcione, pues no pasa nada, se mejora. Inclusive nosotros hemos evaluado el aula. Como Virginia bien nos explicaba antes, el curso pasado, con el alumnado de primero de la ESO, que había hecho muchísimos trabajos aquí dentro del Aula del Futuro, les propusimos el decir, bueno, habéis venido aquí muchas veces, ¿qué mejoraríais? ¿Qué no funciona? Entonces ellos nos dijeron, por ejemplo, pues la zona de las gradas, que cuando nos montamos en ellas ponemos los pies, o cuando llegamos al aula necesitamos repisas porque dejamos a veces las mochilas en el suelo, o como bien ha explicado Virginia, pues la decoración. Ellos notaban que necesitaban esa decoración. Y esa evaluación está también unida a ese identificar las partes. Ellos son también parte de este aula. Entonces, si ellos la sienten suya, si ellos la hacen suya, todo va a funcionar mejor. Ahí tenéis el boceto de nuestra alumna, de Ana, que fue lo que ella diseñó, porque decíamos, bueno, ¿cómo trabajamos aquí? Pues a veces tenemos problemas, pero esos problemas, ¿qué pasa? Pues que a veces hacen que el engranaje, como bien ha dicho Virginia, no funcione, pero es parte. Ellos tienen también que aprender que ese problema, al igual que en la vida, es parte y que lo único que hay que hacer a veces es echar un poquito hacia atrás, ver dónde está el problema y todo va a casar. Entonces ahí tenéis también a nuestro compañero César, ¿vale?
y otros diseños que otras compañeras pues hicieron también para adornar nuestro aula y que la hicieran suya. Algo que también nosotros queremos haceros llegar es que es muy importante la difusión. En redes sociales, la página web del IES, la prensa. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que poquito a poquito se anime más gente, que poquito a poquito pues abramos el centro y los proyectos que el centro haga a toda la comunidad educativa. Nosotros, como la presentación la vais a tener, nosotros, por ejemplo, realizamos difusión a través de la página web del IES. Vamos haciendo todo tipo de entradas en las noticias y luego todas aquellas que estén relacionadas con el aula del futuro las vamos haciendo a través de categorías, pero luego además, bueno, pues tenemos un apartado exclusivo para la página web y luego todo ello se va haciendo también difusión pues a través de Twitter, de Facebook, ¿verdad? De Instagram. Bueno, pues esto era un poquito el que vosotros vieseis que nuestro guión pedagógico está unido a ese kit y que es muy importante el tener ese kit como base y a partir de ese kit pues ya que cada centro educativo diseñe su aula del futuro. Queríamos también, porque es verdad que muchas veces al ver al alumnado cómo trabaja en este aula se comprende más la filosofía que hay detrás. Entonces, queríamos enseñaros algunos proyectos que se están llevando a cabo en el centro. Unos los vamos a hacer de una manera más despacita, otros vamos más despacito, otros vamos más deprisa, pero en cualquier instante, si necesitáis cualquier aclaración o necesitáis que nos paremos, nos lo decís sin problema alguno, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar, por ejemplo, con este que tiene inglés y tiene robótica. Vale, todo lo tenéis en la web del IES, con lo cual, en cualquier instante, si luego queréis volverlo a ver o queréis realizar cualquier consulta, va a ser accesible. Nuestro alumnado recibió un mensaje, ¿vale? Ese mensaje, ellos iban a... Porque, Virginia, ¿por qué no se nos para en el minuto 9? En la segunda 9, perdón. Ahí está. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué necesitas, Play? Ellas recibieron ese mensaje. Una galaxia había sido destruida y necesitaban que ellos la construyesen. Lo primero y principal, ellos son sujetos activos. Todo lo que hay detrás de este aula del futuro es el hecho de que el alumnado sea sujeto activo de su aprendizaje, que ellos construyan, que nosotros pues seamos facilitadores, estemos ahí orientándoles, estemos ahí guiándoles, pero que ellos vayan construyendo ese aprendizaje poquito a poquito. No perdemos nuestro rol, que muchas veces tenemos miedo de decir, bueno, es que entonces tenemos un rol importantísimo y es el rol de estar ahí con ellos y de cada vez que necesitan guiarles hacia dónde encontrar ese aprendizaje, ¿vale? Reciben ese mensaje, nosotros en nuestro caso podíamos haber estado aquí en la grada, podíamos haber utilizado la Smart TV para recibir ese mensaje, pero no es necesario, estábamos en el aula, podíamos. Esta es otra cosa que hay detrás de Aula del Futuro, es flexibilizar espacios. Si hay actividades que se puedan hacer en el patio, en el pabellón, en cualquier otro sitio, ¿por qué no? Siempre y cuando esté detrás la filosofía del aula. Recibido ese mensaje, el alumnado tiene que adoptar unos roles. Uno de ellos iba a ser el consejero de las mascotas, otros iban a ser los consejeros de los adultos y otros iban a ser los consejeros de los niños. Y tenían que ver qué edificios necesitaban esas nuevas galaxias y qué edificios no necesitaban y justificar. Vamos a esa fase de interactuar, esa fase en la que adoptan roles, llegan a un entendimiento, tienen que negociar, tienen que comunicarse, ¿de acuerdo? Bien, nos venimos al aula y como podéis observar, importantísimo, cada uno de ellos está en una fase del proyecto. Ellos lo están construyendo, ellos desde el principio saben qué tienen que hacer, a dónde tienen que llegar y lo van construyendo a su medida, lo van construyendo según sus necesidades. Nosotros tenemos un grupo el cual está todavía debatiendo, tenemos otro grupo el cual ya está haciendo la parte en la que han decidido
cuáles van a ser los edificios que van a construir y ya lo están pasando a un Genially común, y podemos tener, ¿por qué no?, otro alumno o otra alumna que esté en otra fase. Eso es la gran ventaja de este tipo de espacios tan amplios, que te ayudan a poder tener a cada uno de ellos en una fase. Sigo para adelante, es que tengo apuntados los minuticos en los que quería pararos para que así no nos... ¿Veis? Tenemos aquí ya, pues cada uno de ellos ha hecho su Voki, ¿de acuerdo? Han utilizado las nuevas tecnologías para diseñar su avatar y para grabarse su audio, que tenía que ser su voz, y además han tenido que escribir su texto. Estamos en esa fase de diseñar y luego todo esto se lo tienen que presentar a los compañeros. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una coevaluación. Vamos a ver si responde a lo que se ha pedido, vamos a ver si los edificios que dicen nosotros opinamos o no que es lo adecuado, con lo cual estamos jugando a enseñarles a ellos a cómo presentar sus proyectos, a cómo exponer sus ideas, a cómo respetar las ideas de otros compañeros, a cómo exponer respetando y guardando turnos de palabra. Es una serie de cosas que de manera, ¿cómo decirlo?, sutil, de manera sutil, se les va trabajando y se va trabajando a través de este tipo de proyectos. Y luego, importantísimo, en ningún instante se pierde de vista el currículum. Y a veces pensamos que es que si estamos haciendo este tipo de proyectos, si trabajamos de manera multidisciplinar, los niños se mueven en el aula, están con los ordenadores, otros están haciendo... Estamos perdiendo el currículum. No, en ningún instante. Ellos tenían que hacer comprensión de textos escritos, comprensión de textos orales, producción de textos escritos y orales, y además tenían que desarrollar unas capacidades. Tenían que aprender a aprender, tenían que desarrollar un pensamiento crítico, ¿vale? Una responsabilidad social. Algo suena en el ordenador, pero yo no sé lo que es. The city should have a hospital because the counselor of pets, and my work is to decide which buildings are necessary for pets in our city. Bueno, luego este alumnado volvió a recibir un segundo mensaje. En ese segundo mensaje, cada grupo necesitaba hacer un reto para otros grupos. ¿Por qué? Porque en esas nuevas ciudades lo que solo se podía mover eran robots. Ellos tenían que decir, el robot me tiene que ayudar a ir al supermercado, luego a recoger a mi hijo y luego llevar al niño a un cumpleaños, lo que fuera, cada uno lo que decidiese. Para ello, volvimos a tener un trabajo de aprendizaje entre iguales, volvimos a tener que investigar, volvimos a tener que colaborar entre ellos. Ellos tuvieron que diseñar esos retos, ¿de acuerdo? Ellos tuvieron que diseñar esos retos. Tuvieron también que diseñar los planos. Mirad, a ver, un segundillo. Ellos tenían que diseñar el plano en el que se iba a mover el robot. Como podéis ver en esa imagen, volvemos a tener cada uno en una fase del proyecto. Aquí entra en juego la competencia matemática. Cada vez que ellos se tienen que hablar entre ellos, tienen que hacerlo en inglés. Está la competencia lingüística, hay una competencia social, ¿de acuerdo? Y como decía María Montessori, el mayor éxito de un profesor es poder decir que están trabajando como si yo no estuviese ahí. Pues eso es lo que ocurre con estos proyectos. Nosotros podemos ser observadores externos, ellos están cada uno en su fase del proyecto, saben perfectamente lo que tienen que hacer y para ellos están aprendiendo haciendo, que es algo vital. Es decir, ellos son los que lo están construyendo. Una vez hicieron esto, pues ya presentaron sus... A ver, en el 230. ¿Vale? Presentaron... Once the forward, then turn to the left, then... Y los que pudieron ir un poquito más avanzados trabajaron en una segunda fase de programación, ¿de acuerdo? La cual han unido este año, porque este año con esta segunda fase ellos le van a diseñar a alumnos de primaria con los que hacemos un proyecto común. Trabajamos en el British como centro de secundaria junto a nuestro centro de referencia de primaria. Ellos ahora lo que van a hacer es unos ejercicios de calentamiento a través de esta herramienta. Entonces, bueno, pues este es un
ejemplo que os queríamos enseñar de cómo el alumnado ha ido utilizando las distintas estancias, las distintas zonas de nuestro aula del futuro. A veces no era necesario estar justo aquí en este habitáculo, sino que podíamos hacerlo fuera, podíamos hacerlo en el patio, pero siempre llevando detrás esa filosofía de que sea el alumnado el que construye, de que sea el alumnado el que va trabajando a través de proyectos. Virginia, ¿cuál quieres que presentemos ahora, David? Pues yo no sé, es que no sé cómo vamos de tiempo, chicas. ¿Qué nos decís? No sé el tiempo que tenemos. Aquí teníamos preparados varios ejemplos, varias experiencias para contaros, pero ¿qué nos decís? Vale, pues unos 5 minutillos y mientras que exponéis dejamos también paso para que los compañeros puedan ir haciendo sus preguntas en el chat. Claro. Vale, mirad, lo que podemos hacer, si os parece, os invitamos a que vosotros veáis estos proyectos, a que si en cualquier instante os parece el escribirnos o el preguntarnos, hemos añadido pues un proyecto de aula del futuro con eTwinning, en el cual pues el producto final se realizó con stop motion. Sí, hemos puesto uno de Steam, el cual como producto final realizaron, perdón, unas historias de unos animales en peligro de extinción y lo hicimos con SoundCloud. Con SoundCloud. Sí. Y música, por ejemplo. Sí, en música, bueno, hemos puesto este proyecto porque es el primero que hice con mi alumnado en este aula, la verdad es que le tengo un montón de cariño y es de hace ya unos años. Pero bueno, realizaron un tráiler de la película Alicia en el País de las Maravillas y lo grabamos aquí en Creo Mayor, lo hicieron absolutamente todo, desde la propuesta de qué queríamos hacer en asamblea hasta grabarlo, los fondos con tarjeta gráfica, el vestuario, la coreografía, la música, la banda sonora, todo, la edición, todo. Hicieron todo ellos. Por eso lo del reparto de roles, que luego en realidad, aunque cada uno tenga un rol o cada una tenga un rol, bueno, vamos pasando de uno a otro porque siempre necesitamos ayudarnos en todo, todas las fases del proyecto. Luego el de aprendizaje servicio es un proyecto que hizo el alumnado de tercero el año pasado. Salieron al patio, analizaron un problema medioambiental que ellos habían detectado, decidieron de los distintos problemas medioambientales elegir uno, eligieron el por qué teníamos tantas botellas de agua, tuvieron que estudiar por qué había tantas botellas de agua y todo venía a través de un problema con una fuente, tuvieron que estudiar, por eso decimos que el currículum luego nunca se pierde. Ellos tuvieron que ver la cuantía de agua que debíamos beber, si la bebíamos, si no, por qué no. Realizaron todo eso en las distintas zonas del aula del futuro, realizaron una presentación, eligieron de todas las presentaciones, eligieron una para presentársela a nuestro director, a David, para ver si veía factible el poder tener más fuentes de agua en el centro y luego además pues elaboraron con la pantalla croma un programa televisivo en el cual explicaba lo que les había pasado. Tenemos también el proyecto de inglés de nuestra compañera Nuria, en el cual tuvieron que crear 3 sets de reglas para un campamento. Estuvieron en la zona de interactuar para decidir el contenido de los diálogos, en la de diseñar para diseñar el blog y los sets de reglas, en investigar, para buscar en internet pues, normas. Grabaron su vídeo en la zona de crear con el croma, tuvieron que debatir luego cuál era la propuesta más atractiva y también teníamos, pues, o bien queríamos ofrecer también cómo trabajaban en el proyecto Avanza aquí en nuestro aula. Sí, en el plan Avanza trabajan con nuestra PT, que trabaja en colaboración con el Departamento de Electrónica, talleres de robótica, y de informática, pues talleres de informática y programación. También utilizando todos los espacios. Pues enseñamos el aula, si quieres, por ejemplo, mientras, por ejemplo, explicándole el programa o el proyecto del STEAM o solo enseñándoles como mejor lo veas. Claro, aquí, bueno, aquí queríamos explicaros el proyecto de STEAM que habíamos hecho del Tangram, porque habíamos trabajado multidisciplinarmente matemáticas, educación plástica y visual, educación física, música e inglés. Y además este proyecto estaba unido con otro en el que estaban biología y geología y geografía e historia. Y bueno, pues ahí podéis ver las distintas zonas de nuestro aula del futuro, actividades que a pesar de poderlas realizar aquí como la de debatir, como hemos dicho antes, bueno, pues nosotros decidimos por qué no flexibilizar nuestro espacio y aprovechar el patio. Y bueno, pues
Sí, bueno, vamos a enseñaros ya los espacios porque yo creo que ya nos quedamos sin tiempo, ¿verdad? Seguimos en esta, entonces. Vamos a ver, que tenemos que dejar de compartir un momento. Vale, nos veis ya nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Vale, cojo yo la cámara, ¿no? Vale, vale. ¿Qué me indicas? Sí, si lo ves. Sí, vale. ¿Sí? Lo que tú quieras. Vale. Vale, bueno, pues esta es la zona de investiga. Como os hemos explicado antes, bueno, ahora tenemos un poco desordenado porque trabajando con vosotros. Pero bueno, son las mesas altas que además se pueden regular en altura. Sí. Que también eso nos ayuda mucho cuando queremos trabajar con los chicos con los Lego o ellos se traen a lo mejor en los Playmobil para poder hacer los vídeos el año pasado del stop motion. Pues, por ejemplo, algunos se tiran al suelo y estamos, la verdad, vamos a meternos todos comodísimos. Pero a otros pues les apetece bajar esas mesas y trabajar a otra altura. O a la hora de grabar, por ejemplo, en Chroma también las utilizamos mucho esas mesas y bueno, que se puedan regular en altura nos facilita mucho el trabajo. Estos son los engranajes de los que antes os hemos hablado, que si... A ver. Pues todo lo que entra en juego en este aula, la creatividad, la imaginación, las ideas, el trabajo en equipo, los problemas que a veces surgen como en todo y cómo podemos llegar a una solución cuando esos engranajes casan. Luego tenemos la zona de los puffs. Sí, esta es la Voy detrás de ti. Esta es la zona de investiga. Ahora mismo tenemos solamente 2 de ellos, perdón por la... Porque los otros, pues, bueno, incluso han roto un poquito, salen las bolitas de dentro, entonces los están arreglando en el tapicero. Este es el armario con los ordenadores, los iPads y los recursos tecnológicos. La Smart TV, la zona presenta. Ahí tenemos la pantalla para el cañón. Nuestras gradas. La zona de debate con las gradas que os hemos comentado. Tenemos una atril, una pizarra móvil. Y esta es la zona interactúa con las sillas. Las sillas, como veis, tienen un espacio abajo para poder poner la mochila, los abrigos o lo que necesite. Además, estas sillas, pues claro, lo que ha dicho Virginia, da muchísimos juegos. Si alguien necesita hacer un momento algo individual, puede, si es grupal de 4, como de 5, como de 8. Y os preguntaréis, si no hacen carreras con las sillas, ¿verdad? Pues... Porque eso es lo que primero pensamos todos. Pues sí, puede que las hagan el primer día, pero bueno, se acostumbran como a todo. Luego es su normalidad y ya está. Entran en este aula como si fuera cualquier otra y este aula pues tiene estas condiciones, este mobiliario y estos recursos y la utilizan. Están muy habituados a trabajar en proyectos, con lo cual ellos saben pues, que hay que hacer un buen uso de lo que aquí hay, saben que tienen que no están por pasar el rato, que tienen una función, que tienen que hacer una serie de tareas y que esas tareas cuentan. Y esta pues es la zona fría. Toma y bueno, pues tenemos esas mesas como os hemos visto antes, las traemos para acá para apoyar pues el material que necesitamos para grabar, etc. Es otra manera de trabajar, pero la verdad es que cuando se trabaja así, ellos siempre te dicen, profe, ¿y en la siguiente unidad qué proyecto vamos a hacer? Es una alegría muy grande cuando ellos te piden volver a trabajar de esta manera. Y luego ya lo toman como algo natural. Ellos saben agruparse, saben enseñarse unos a otros. Se nos ha ido la cámara un segundito, pero ha sido al movernos. Creemos que ya vuelve. Ya estamos otra vez, ¿vale? Sí, ya está. Pues Lucía, si queréis dar paso a las preguntas o queréis vosotros o cualquier persona desea... Sí, mira, os comentamos algunas de las preguntas que nos hacen por aquí. A ver, hay una que la voy a dividir en 2 partes. Dice, ¿cuántos profesores están implicados en el proyecto y cómo se realiza la coordinación del profesorado? Profesores, a ver... Pero implicados en el proyecto, claro. En su origen, cuando comenzamos el proyecto, porque ahora mismo en realidad el aula está abierta a todo el profesorado. Viene del departamento de música, inglés, comercio, administración y empresa,
Plan Avanza. El Plan Avanza. Con historia. Es que... Sí, está abierto a todo el profesorado, todo el mundo a través de ese procedimiento, como os he explicado antes, pues puede solicitar el uso del aula. Y al respecto de la coordinación, si se refieren a la coordinación de proyectos, ¿cómo nos coordinamos? Pues, como hemos dicho antes, llega el mes de noviembre, se nos ocurre un proyecto, las personas que somos partícipes del mismo equipo docente solemos hablar entre nosotros para ver cómo organizarlo. Si es porque se nos ha ocurrido un proyecto STEAM, pues utilizamos la hora que tenemos de coordinación STEAM para poder hablar sobre ese tema. Y muchas veces en los recreos, en una hora libre que coincide con alguien. Claro, fijaos que el objetivo número 1 de nuestra acreditación, éramos de la que os hablaba antes, David, es llegar al 100% de todos los departamentos implicados en la metodología multidisciplinar por proyectos en 2027. Bueno, de forma muy paulatina, con objetivos pequeñitos, tantos por ciento que van aumentando cada uno de los cursos hasta 2027, pero en eso estamos. Entonces, bueno, también estamos intentando mejorar todo eso. Una de las cosas que nos parece genial es que puedan entrar 2 profesores o profesoras de distintas materias con un mismo grupo en el aula. Pues eso lo hacemos. El año pasado lo hicimos con el proyecto. proyecto. Lo estamos haciendo pues, utilizando nuestros huecos, otras horas, etcétera. Bueno, pues tenemos que darle una vuelta a todo esto, a ver de qué manera los horarios, los espacios y el material y los recursos que tenemos lo podemos cuadrar. También me refiero desde la gestión del centro. Lo ideal sería que el proyecto comenzase a una hora, por ejemplo, el proyecto se entienda proyecto. Entonces, si a segunda hora están en inglés, están trabajando en el proyecto, pero si a tercera hora están con música, ellos continúan en el proyecto. ¿De acuerdo? Porque el proyecto está diseñado tanto por la profesora de inglés como por la de música, como por el de geografía e historia. Entonces, eso es lo ideal. Es cierto que hay veces que eso no es factible. Entonces, bueno, pues a veces, si ella está libre, se viene a lo mejor a mi hora y me ayuda en el aula o a la inversa. Muchas veces es así. Muy bien. Nos preguntan también cómo se refleja todo esto en las programaciones. Bueno, pues la metodología Aula del Futuro, las metodologías de trabajo por proyectos, las tenemos todas reflejadas en nuestras programaciones. De hecho, uno de los objetivos de nuestro plan de internacionalización y de nuestra acreditación Erasmus era que estuviera integrado en el PEC, en el proyecto educativo del centro. Fue presentado al claustro, al consejo escolar, ¿verdad? Sí. Además, como hemos explicado antes, en ese guión pedagógico, tanto en el anterior como en el actual, hay un apartado que te indica este proyecto, qué objetivos tú vas a llevar a desarrollar, qué estándares tú quieres desarrollar. Está ahí reflejado. Es decir, nosotros cuando diseñamos un proyecto, detrás hemos trabajado conjuntamente cómo lo relacionamos con el currículum, cómo lo queremos llevar a cabo. En realidad, en las programaciones está reflejado como metodología, claro. Porque tú lo que estás haciendo es dar tus contenidos igual, tus unidades didácticas a través de otra metodología. Sí que podemos alterar el orden de ese currículum, ¿verdad? Del primer a segundo al tercer trimestre en función de las necesidades del proyecto. Bueno, pues lo hacemos. No sé si respondemos a la pregunta. Vale, sino que nos vuelvan a preguntar. A ver, otra de las preguntas que nos hacen es acerca de las familias. ¿Cómo aceptaron esta situación? Pues yo puedo deciros que están encantados. Porque muchas veces cuando pues, o te hablan porque eres tutora o les escribes por cualquier motivo, ellos agradecen que se lleve a cabo este tipo de metodología. Incluso a veces te dicen, oye, lo he visto muy animado con esto, a ver si hacéis más cosas así. En la jornada de puertas abiertas, yo os aseguro que es que aula causa pudor, que a la gente le encanta. En fin, yo creo que a cualquier padre nos entusiasma pues saber que a nuestros hijos se les va a enseñar de una forma diferente, no va a ser siempre en la pizarra, en tal cual. Es decir, aquí la metodología cambia completamente. Os aseguro que hasta este año ha sido nuestra aula estrella y ya os digo, la jornada de puertas abiertas llama la atención, la verdad. Es que ellos los ven más motivados, ellos le ven que
que pues llegan a casa y explican, pues hoy hemos estado haciendo, pues teníamos que hacer unas historias y en ningún instante pierden de vista lo que tienen que aprender, porque en esas historias tenían que hablar en inglés o tenían que escribir en inglés, pero el hecho de que ellos eran los que han creado esas historias, que ellos han tenido que poner su idea, debatirlo, eso les motiva muchísimo. Y es igual tal vez que aquello que realizaran en el aula, pero de una manera totalmente distinta. De hecho, las familias están tenidas en cuenta en todo momento. Para nuestra acreditación Erasmus hicimos una serie de encuestas a toda la comunidad educativa e incluimos a las familias. Y a las familias les preguntábamos qué les parecía este tipo de metodologías, si pensaban que sus hijos o hijas iban a aprender más, si íbamos a tener mayor éxito en los resultados, menor fracaso escolar, etcétera, etcétera. Nosotros necesitábamos basarnos en unas necesidades reales de nuestro centro para construir nuestro proyecto. No es algo que nos inventemos porque nos guste o nos apetezca esto, no. Vamos a ver, esto hay un respaldo realmente de toda la comunidad educativa y así fue. Además ocurre que a través de estos proyectos el alumnado desarrolla sus talentos y alumnado que a lo mejor se le da mejor una parte, se sienten ellos más tranquilos a la hora de trabajar así, se sienten mejor. Claro, el que es kinestésico se puede mover y eso le ayuda a aprender. Es que se le está dando respuesta a una serie de necesidades que a veces cuando estamos en el aula sentados 6 o 7 horas frente a la pizarra, no se les está dando la respuesta más adecuada a veces. Eso es. Pues muchas gracias, chicos. Nos quedan unas cuantas preguntas en el tintero, pero como ya vamos justos de tiempo, pues nada, nos las podéis hacer llegar al correo y nosotros las transmitimos. Así que muchísimas gracias, Estrella, Virginia y David, por vuestra presentación, por vuestra iniciativa, vuestra motivación. Y nada, desde aquí deciros que nos enorgullece también tener este aula del futuro en Castilla-La Mancha y poder decir que también habéis empezado vosotros por vuestra cuenta y que lo estáis desarrollando fenomenal. Así que enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.